De acuerdo al Necán Mopohua, que es un texto hagiográfico del siglo XVIII atribuido al indígena Antonio Valeriano, el cual nos relata que el indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin, originario de Cuautitlán, se dirigía diariamente al Colegio Franciscano de Santa Cruz de Tlatelolco. El 9 de diciembre de 1531 cruzaba como siempre el cerro del Tepeyac, cuyo nombre proviene del náhuatl Tepetl, que es cerro, y Yacatl, que significa frente a o nariz, y se traduce en la nariz del cerro, y que pertenece a la Sierra de Guadalupe, donde anteriormente se cuenta hubo un adoratorio a Coatlicue. A su paso por aquí, Juan Diego de pronto tuvo la primera aparición de la Virgen María, encargándole que en su nombre solicitara al arzobispo, que era el franciscano Fray Juan de Zumárraga, la edificación de un templo en este lugar. Juan Diego se dirigió al palacio del arzobispado a comunicarle a Zumárraga lo ocurrido, el cual no le creyó. El indígena ese mismo día tuvo la segunda aparición en la que la Virgen le pidió que insistiera. El día 10 así lo hizo nuevamente, reuniéndose con el arzobispo, el cual le pidió pruebas, ocurriendo ese día la tercera aparición de la Virgen, quien citó al día siguiente a Juan Diego para que le diera la prueba solicitada por Zumárraga. Pero el día 11, Juan Bernardino, tío de Juan Diego, cayó gravemente enfermo y pidió a su sobrino ir en busca de un confesor a Tlatelolco. El día 12 así lo hizo, recordando la cita y para no tardar más tiempo, trató de evitar el encuentro rodeando el cerro, pero en su camino tuvo la cuarta aparición. Juan Diego explicó la situación de su tío, a lo que la Virgen aseguró que no se preocupara, que él ya había sanado. Finalmente la indicación de la Virgen fue que subiera a la cima del Tepeyac, cortara las flores que ahí había, entre ellas había rosas de Castilla, que en esa época y lugar no se encontraban. Juan Diego tomó en su tilma las flores y la llevó frente al arzobispo. Al dejar caerlas, se mostró impresa en la tilma la imagen de la Virgen de Guadalupe, símbolo del milagro, dando pie a la construcción de una primera ermita en el lugar de la aparición para el 26 de diciembre de ese mismo año. Esta zona estuvo comunicada al centro de la ciudad desde la época prehispánica por la calzada de Tepeyac, que estaba hecha de piedra con puentes móviles. A la conquista, esta zona queda en un inicio a cargo de la Orden Franciscana y a raíz del acontecimiento guadalupano se funda en 1533 el pueblo o Villa de Guadalupe. La calzada mexica se mejora para las peregrinaciones que acudían al lugar y por ser el paso de llegada de los virreyes a la capital. La calzada se llamó Santa Ana, Calzada de Piedra o Calzada de Guadalupe, nombre que conserva actualmente. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre la Villa de Guadalupe en la Ciudad de México. Oficialmente se llama Insignia y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, pertenece a la Arquidiócesis Primada de México y está a cargo de un abad. Es el recinto mariano más visitado del mundo y en general está solo por debajo de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, con cerca de 20 millones de visitantes anuales. Está conformado por un complejo donde se encuentran diversos recintos ligados a la tradición guadalupana. A continuación, veamos un poco sobre estos. Capilla de Indios. La primera ermita se construyó para el 26 de diciembre de 1531 por orden del arzobispo franciscano Fray Juan de Zumárraga para albergar el ayate. Para 1556, otro arzobispo, el dominico Alonso de Montúfar, hace el refuerzo y la ampliación de la ermita, dando lugar a la segunda ermita conocida como la ermita de Montúfar. Según la tradición católica, en este lugar vivió Juan Diego. Desde la aparición hasta su muerte, en la sacristía se puede observar mediante ventanas arqueológicas los restos de estas primeras edificaciones. La capilla data de 1649 conmemorando el lugar de estas primeras construcciones. Esta es la más antigua estructura del actual complejo y aquí se albergó el ayate de la Virgen hasta 1709. Posteriormente se colocó en este lugar el estandarte usado por el cura Miguel Hidalgo. Aquí se llevó a cabo el culto de la población indígena, de aquí toma su nombre. Antigua Basílica de Guadalupe. En 1695, el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas coloca la primera piedra de este recinto y abre sus puertas en 1709.
fue una construcción terminada por el reconocido arquitecto novohispano Pedro de Arrieta, en estilo barroco. Es el único templo de México que posee 4 torres, simbolizando las 4 torres del Templo de Salomón. Ya que María fue mujer judía, hace un recordatorio a los fieles de estar en suelo santo. En 1749 recibe este edificio el título de colegiata, que es administrada por un cabildo. En 1904 la colegiata eleva su rango a basílica. Este templo está construido sobre una parte del suelo firme del cerro y otra parte sobre el suelo blando perteneciente a la zona lacustre, lo que provocó que se comenzara a dar una pronunciada inclinación. Esta situación en conjunto, con la falta de espacio para albergar la cantidad de feligreses, llevó a que para 1974 se comenzara a edificar la actual basílica, y para 1976 esta abre sus puertas y la primera cierra su acceso. Así permaneció durante 24 años, donde se llevó a cabo un proceso de renivelación y restauración. En el año 2000 volvió a abrir sus puertas, pero con el nombre de Templo Expiatorio a Cristo Rey. La Capilla del Cerrito. Se ubica en la cima del Cerro del Tepeyac y fue construido donde la tradición católica relata que se recogieron las flores después de la aparición. Se construyó una primera edificación en 1666 y el templo actual data de 1740. En la época novohispana estuvo advocada a San Miguel Arcángel, protector de la Virgen, y que según la tradición católica fue quien plasmó la imagen en la tilma. Entre 1945 y 1950, en una reparación al templo, se elabora una pequeña plaza con 4 esculturas de arcángeles, obra de Ernesto Tamariz. Si quieres conocer más sobre los arcángeles y su simbología para poder reconocerlos en tus viajes, usa el enlace de la tarjeta que aparece arriba o ve el link de la descripción del video. El cementerio del Tepeyac. A un costado de esta capilla se encuentra el cementerio del Tepeyac, que data de la época novohispana. Se construyó como parte complementaria a la capilla del Cerrito en 1740. Su fachada actual data de 1865 y se encuentran sepultadas diversas personalidades históricas, por lo que es considerado como zona de monumentos históricos nacionales. La Capilla del Pocito. Fue edificada sobre un pozo cuyas aguas se consideraban milagrosas, lo que atrajo una gran cantidad de peregrinos que usaban el agua para curar sus males o la bebían con el mismo fin. Estas acciones lo convirtieron en un foco de infección. Esto llevó a que se impidiera el acceso directo al pozo con una techumbre. En 1777 se construyó un templo en este lugar, que fue obra del reconocido arquitecto Francisco de Guerrero y Torres. Es considerada una de las obras maestras del barroco novohispano y es la única construcción circular del siglo XVIII que podemos admirar actualmente en México. En camino a su sentencia en 1815, José María Morelos y Pavón, líder insurgente de la independencia mexicana, pidió pasar a orar en este templo antes de continuar la trayectoria al lugar de su ejecución en Ecatepec, Estado de México. El templo y exconvento de las Capuchinas. Su nombre oficial es Parroquia de Santa María de Guadalupe Capuchinas y se encuentra a un costado de la antigua basílica, construido a finales del siglo XVIII para las monjas clarisas capuchinas. La obra estuvo a cargo de Ignacio Castera. De igual modo, por los hundimientos de la zona, esta edificación tuvo que ser intervenida entre 1976 a 1882, esto para corregir el hundimiento diferencial que presentaba. Nueva Basílica de Guadalupe. En 1974, por iniciativa de Monseñor Guillermo Schulenburg, se inicia la construcción de la nueva basílica, debido al daño estructural de la original y para poder hacerla acorde al número de visitantes. La obra quedó a cargo de Pedro Ramírez Vázquez, Fray Gabriel de la Mora, Javier García Lascurain, entre otros renombrados arquitectos. Tienen un diseño de forma circular, lo que no agradó de todo a mucha gente al inicio.
pues contrastaba radicalmente con el histórico templo barroco original, pero este edificio tenía la finalidad de hacer visible la imagen central de la Virgen de Guadalupe desde cualquier punto, sin pilares que interfirieran la visión, por lo que al centro del recinto destaca la imagen de la Virgen de Guadalupe y en la parte alta se observa una gran cruz. Sus lámparas colgantes, conocidas como el panal, tienen el significado de parecer nubes que rodean la tilma y el altar principal. Simbolizan la nube que invadió el templo de Salomón, aludiendo a la presencia divina de Yahvé dentro del recinto. Los arquitectos plasmaron en ella un estilo constructivo moderno, con un diseño muy particular y llamativo. Como hemos visto en la serie de iconografía religiosa de este canal, que por cierto, si aún no la ves, te invito a seguir el enlace de la tarjeta que aparece en pantalla. Todo templo católico está lleno de simbolismo, y este para nada es la excepción. El techo simboliza el manto de la Virgen abrazando a sus feligreses. Está recubierto con láminas de cobre, que al oxidarse le dan su característico color verde. En la cima hay un monograma de María con una cruz al centro y un medio círculo que simboliza los brazos de la Virgen. Cuenta con una capilla abierta haciendo alusión a las iglesias del siglo XVI de la época novohispana. La estructura es de concreto armado y para evitar los problemas de la antigua basílica cuenta con 344 pilotes de control. Debajo del altar principal hay bandas transportadoras para apreciar la imagen de la Virgen de Guadalupe y es uno de los sitios preferidos por los visitantes. Dentro del complejo también se encuentra un archivo histórico, también un museo que alberga grandes obras novohispanas del arte sacro guadalupano de los mejores artistas y cuenta con pinturas, esculturas, orfebrería, joyería, entre otras obras. Además destaca su gran atrio llamado Atrio de América, que alberga una gran cantidad de fieles, y debajo de este se encuentra un estacionamiento, pero lo que más destaca es el carrillón, que es un grupo de campanas que suenan de forma armónica y son el campanario de la basílica. Fue construido de 1989 a 1991. Tiene 48 campanas y mide 23 metros. Tiene un sistema robótico holandés donde se representa la aparición de la Virgen. Posee un reloj con números arábigos, otro con números romanos y en la parte inferior un astrolabio como el usado anteriormente por los marineros para guiarse en alta mar. También tiene un reloj solar y en la parte trasera un reloj calendario azteca con base a 18 meses de 20 días. La historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe y los complejos arquitectónicos que están en este sitio pueden ser vistos de diferentes puntos de opinión. Obviamente el principal es el religioso, pero de igual modo se puede disfrutar su arquitectura, sus bellos jardines muy bien cuidados, y si lo quieres ver desde un punto de vista estrictamente histórico y laico, te recomiendo una lectura de Ramón Cota Mesa, cuyo link te dejo en la descripción del video. Pero como ya sabes, el punto central de este canal es el turístico, y es uno de los principales destinos a visitar en México, ideal para pasar un día en la capital. Se ubica al norte de la Ciudad de México en la alcaldía Gustavo Amadero, muy cerca del metro La Villa Basílica de la línea 6, y cuenta con un gran estacionamiento con acceso por Avenida de los Misterios y por la calle Fray Juan de Zumárraga. Es un destino que no te debes perder. Te invito a suscribirte al canal para recibir notificaciones cuando se suba un nuevo video, para obtener datos históricos, turísticos, artísticos e información complementaria a tus viajes. Yo me despido hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.